Bueno, gracias Mauricio. Y acá estamos nuevamente para continuar, ¿no?, con la segunda parte de esta serie de charlas sobre la ruta de Lufthansa a Sudamérica. Y bueno, en la anterior charla vimos este tramo desde Europa hacia Sudamérica del año 34, que fue en que comenzó, al 36. Y ahora vamos a ver, bueno, el tramo final del 37 al 39. En la primera charla vimos que, bueno, fueron una parte primero de los precursores, ¿no? Cómo se construyó la ruta, cómo empezó, vimos que hubo mucha colaboración con los cepelines en esos años iniciales. Y en esta parte de ahora, los años finales, ya vamos a ver que hay algunas diferencias. Como verán, este es el esquema que vamos a ver hoy, es bastante simple, vamos a ir año por año, como la otra vez, ya no hace falta hablar de los precursores y eso, acá vamos a ir directamente al grano, mostrando, contando un poco los vuelos destacados año por año hasta el fin del servicio. Y como mencionaba recién, en los años anteriores hemos visto mucha, bueno, colaboración con los cepelines. Eso ya no se da en esta etapa, en estos años. Del 37 al 39, el 100% de los vuelos son llevados a cabo por Lufthansa solamente. Esto no significa que no hubo más vuelos de Zeppelines, hubo algunos vuelos más de Zeppelines, pero ya independiente de esto de Lufthansa, digamos, cada uno siguió por su camino y Lufthansa se encargó 100% del servicio a Sudamérica con los vuelos mensuales, ya que hacia final del 36 ya habían visto que era mucho más eficiente, más rápido estos vuelos catapultados que el Zeppelin, así que ahora por eso, bueno, siguieron con su servicio semanal solo Lufthansa, ¿no? Así que ya en este tramo de años ya no vamos a ver vuelos del Zeppelin. Y como decía recién, la estructura de la charla de hoy, vamos a ir simplemente año por año hasta el fin del servicio y vamos a ver esto. Así que empecemos entonces con el año 37. Habíamos terminado el anterior, ¿no? La anterior charla en el 36 con el fin de los vuelos de los Zeppelines y ya el comienzo de esto, lo que decía recién, ¿no?, de los vuelos ya 100% Lufthansa. Y acá tenemos bien temprano ya los vuelos en el 7 de enero del 37, un vuelo de las oficinas británicas de Marruecos, de aceptación, hacia Brasil, con una salida demorada que se dio en Frankfurt. Así que bueno, ya tenemos este vuelo temprano del 37, 100% vía Lufthansa. En este caso fue vía Imperial Airways a Londres y de allí de Londres a Berlín con Lufthansa y luego ya de Lufthansa a Frankfurt nuevamente con Lufthansa y ahí ya tomó la ruta de la catapultados, ¿no?, a Sudamérica. Así que bueno, ya empezamos el año 37. Acá tenemos otro lindo vuelo de enero de ese año de Gran Bretaña con destino a Paraguay, algo menos común que Argentina y Brasil, que es lo que más se ve, el 14 de enero del 37, una linda carta certificada de Gran Bretaña, vía Alemania, como dice acá, y con la recepción en Paraguay del 23 de enero. Acá ya vemos una primera variación, un primer vuelo ya con algo, uy, perdón, destacable, que hubo un pequeño cambio en esta ruta, en este vuelo del 28 de enero al 37. La ruta pasó por Burgos, hizo Marsella, Burgos, Sevilla, Las Palmas, solamente iba directo a Sevilla. Y acá tenemos dos aceptaciones, una de Italia, una de Suecia, que pasaron por este vuelo con esta ruta. Y no se hizo esperar mucho la primera tragedia, que bueno, tuvo lugar en marzo del 37.
cuando, bueno, un Heinkel 111 de Talix llamado Rostock, que había salido desde Las Palmas en su viaje hacia Bathurst en Gambia, se estrella allí en el río Gambia, a las 3:45 de la mañana. Y bueno, se había perdido contacto con la radio. Luego, cuando se despierta la gente, rastrean, bueno, encuentran los restos, recuperan la correspondencia, se seca y la envían esa misma noche. Y acá tenemos una aceptación de Alemania para este vuelo accidentado, donde, bueno, como tenía franqueo mecánico, no sufrió, digamos, la pérdida de sellos como se ve en otros casos, pero bueno, pueden ver el sobre claramente afectado por el agua, arrugado y todo. Bueno, le pusieron luego al llegar a Brasil la marca de accidente de avión, esta que se ven aquí. Y además, bueno, tuvo la censura en Brasil por las revoluciones que había en ese momento allí, que son los que pusieron esta marca de censura, ¿no? Y la faja. Así bueno, acá tenemos una aceptación de Alemania en este accidente del Rostock en Gambia. Y acá hay otra más del mismo vuelo, el mismo accidente, también de Alemania. Acá sí vemos que perdió los sellos. Pueden ver que, bueno, donde estaban, acá donde están cortados los matasellos. También dirigía a Brasil, pero bueno, acá pueden ver una marca diferente que dice accidente de aviación. Diferente anterior que esta marca más violeta que dice accidente de avión portugués. Así que bueno, tenemos dos tratamientos diferentes. Bueno, justo lamentablemente tengo dos a Brasil. En estos casos, como mencionaba en la charla anterior, a veces con los accidentes está bueno buscar a distintos destinos para ver bueno, las distintas marcas, tratamientos que le dieron, ¿no? En esos lugares al recibir la correspondencia dañada. Siempre se puede jugar con eso para ver. Y otra cosa interesante con los vuelos estos es que a veces está bueno buscar alguno de estos vuelos destinado a alguna escala anterior al accidente. Es decir, el mismo vuelo, pero una carta exitosa, digamos, antes de que se estrellara. En este caso, bueno, yo no tengo, pero hay. Acá, como fue el accidente en Gambia, habría que buscar tal vez una carta que vaya a España o a Francia o en algún otro lugar, o a Las Palmas, por ejemplo, que a veces hay muchas cartas a Las Palmas. Entonces, bueno, voy a tener una de ese vuelo preaccidente, como para jugar con variedades, ¿no? De estos vuelos. Acá tenemos un lindo origen, en marzo del 37, desde Grecia hacia Río de Janeiro, en Brasil, para el vuelo del el 18 de marzo. Tiene un tránsito en Berlín, que arriba, y tiene, bueno, la faja de censura, faja y marca de censura de divisas allí en el control en la propia Grecia. Es un origen menos común, interesante, Grecia hacia Sudamérica. Y acá recuerdan que ya en la anterior charla, en el 36, habíamos mencionado que bueno, había estallado en España, ¿no? la guerra civil, y eso bueno, trajo inconvenientes, trajo problemas que se ven reflejados en este servicio. Y acá esta es una pieza que me facilitó Andy, es una pieza muy linda de Palma de Mallorca hacia Buenos Aires, Argentina. Y ven que tiene el cachet rojo, el gomígrafo rojo de Lufthansa. Y acá abajo, acá arriba, perdón, la marca dice por avión jusqu'à Roma. Es decir, en esta época, esto es marzo del 37, Mallorca ya era nacionalista y bueno, estaba aislada del resto del continente. Entonces se enviaron la correspondencia vía Roma, de allí iba a Alemania, que es donde aplicaron el gomígrafo, y ahí siguió el curso normal de los vuelos a Sudamérica de Lufthansa. Y bueno, tiene algunas marcas de la censura nacionalista también. Y es interesante porque en general la correspondencia española no tiene gomígrafo, porque en general, bueno, se subía allí mismo la carta en España o en Lisboa, entonces nunca le aplicaban el cachet, pero en este caso
al encaminarla vía Roma y de Roma a Alemania, siguió el camino que seguían otras piezas de Europa y recibió el cachete. Bastante raro. Y después, para complementar la info, que encontré esto en un artículo que escribió José Antonio Raiz aquí en España, que también puede haber afectado en lo que fue esta carta, que dice, por ejemplo, en un periódico de Sevilla se publicó que el 13 de febrero del 37 la suspensión del servicio Lufthansa a Canarias y Sudamérica hasta nuevo aviso por dificultades técnicas. Y luego el 12 de marzo, poco antes de que viajara esta carta, se publica en Diario de Salamanca la reanudación del servicio. Entonces puede haber sido también que el remitente de esta carta tal vez no supiera que ya habían rehabilitado el servicio. Fíjense que esto sucedió el 12 de marzo y la carta salió el 18. Entonces por eso tal vez la encaminaron vía Roma, también puede ser, haber sido eso. Tal vez no sabían que ya se había rehabilitado el servicio y la enviaron vía Roma. Pero bueno, es una carta muy interesante. Las que tienen el gomígrafo son raras, con esta vía Roma. Y acá nuevamente con España, tenemos una carta de abril del 37 que esta carta circuló en el primer vuelo que hizo en esta ruta el Dornier, el 218 del Zephyr, que era un avión que ya había sido probado con éxito en la ruta, ¿no?, de los catapultados del norte y reemplazó a los anteriores Dornier 2 Val que tenían. Así que bueno, en esta carta viajó en el primer vuelo que se hizo con este avión en esta ruta. Y bueno, esta aceptación, ¿no?, de España, de Sevilla hacia Buenos Aires. Y nuevamente, poco después del vuelo anterior, esta es otra carta que me facilitó Andy. Así que bueno, gracias por esta y todas las demás. Que esto es bueno, un vuelo de Lufthansa que se llevó a cabo el 29 de abril. Y nuevamente acá incorporaron otro Dornier 218, como el anterior, en este caso el Eolus, que bueno, acá tuvo un debut un poco problemático porque bueno, despegó de Bathurst a las 3:15 de la mañana, pero al poco rato debió retornar por problemas con la radio, lo repararon y salió nuevamente a las 10 y pico de la mañana de ese día. Así que bueno, esta es una aceptación desde Austria hacia Argentina, con este vuelo, no, primer vuelo, estreno del Eolus que se agregó a la ruta, que bueno, con estos problemas ya de entrada. Esta es otra pieza de Andy, muy linda, que es una aceptación de Gran Bretaña para el vuelo del 17 de junio del 37. Es un vuelo normal, no tuvo incidentes, nada, pero acá lo destacable, bueno, es el franqueo con esta libra negra, ¿no?, de la Postal Union Congress del 29, que es un sello raro de encontrar usado en carta, más en estos vuelos a Sudamérica. Así que bueno, un franqueo espectacular en esta linda carta certificada, ¿no?, de Gran Bretaña a la Argentina. Inusual encontrar, ¿no?, estos. Ya de por sí el franqueo es alto, entonces, pero a veces se encuentra con otros sellos, es raro encontrarlo con la libra negra, una fantástica carta. Y recién hace un poco hablamos del Eolus, este barco este barco, perdón, este avión, este Dornier que se agregó a la flota que proveía este servicio. Y en julio el pobre avión seguía con algunos problemas y acá tenemos este vuelo, esta carta de Gran Bretaña, ¿no?, del 27 de julio, que salió en el vuelo del 30 del Eolus, que salió de Bathurst en Gambia, pero debió amerizar varios cientos de kilómetros mar adentro, cerca de Gambia, y fue recuperado por el Osmark, que era otro de los barcos que estaba allí estacionado, ¿no?, para este servicio de Lufthansa, y lo devolvieron a Gambia. Y luego se terminó lanzando otro avión, el Pampero, en su lugar y salió el 2 de agosto. Así que bueno, esto incurrió en unas demoras en este vuelo, inusuales, bueno, por esta necesidad, ¿no?, de amerizar, volver y relanzar otro avión. Así que bueno, esta carta viajó en este
un vuelo problemático, ¿no? Acá tenemos un lindo origen, una aceptación de la India del 23 de agosto del 37, dirigida a Brasil, que fue en el vuelo del 26 de agosto del 37. Como me decía la charla anterior, está bueno también a veces mostrar, más allá de los vuelos accidentados, de los vuelos récord o incorporación de nuevos aviones y eso, a veces también mostrar distintos orígenes de todos los continentes, de muchos lugares, para mostrar cómo esta ruta troncal de Lufthansa se alimentaba, ¿no?, de muchos otros orígenes y tenía conexiones con otras rutas. Así que bueno, acá tiene un ejemplo, ¿no? Esta carta de la India a Brasil que fue vía Lufthansa. Más orígenes raros, acá puse India, pero es Indias holandesas. También un vuelo destinado al catapultado que salió el 30 de septiembre del 37. Y lo más que puedo entender esta letra es que fue por vía KLM hasta Ámsterdam y bla, bla, bla. Creo que acá dice Lufthansa. Pero bueno, si no lo dice, el bomígrafo no deja dudas y la recepción de que fue por esta vía, por esta ruta. Así que nuevamente otro origen interesante, ¿no? En el sudeste asiático, las Indias holandesas, hacia Lufthansa, hacia Argentina, vía KLM y Lufthansa. También está bueno ver estas combinaciones de aerolíneas, ¿no? Y acá nuevamente ya volvemos con los problemas en los viajes, en los vuelos. Esta es otra carta de Andy, es una aceptación de Checoslovaquia para un vuelo que salía el 14 de octubre al 37 de Frankfurt. Y ya en el tramo cruzando el Atlántico, el Mistral, que era uno de los aviones, amerizó a 30 kilómetros Fernando de Noroña y fue recuperado por el Westfalen. Y luego finalmente fue lanzado otro avión, el Ciclón, para continuar su viaje hacia Brasil. Así que bueno, esta carta de Checoslovaquia a la Argentina pasó por este vuelo, ¿no? Inicialmente con el Mistral, luego cambió el Ciclón para continuar su viaje a su destino final en Argentina. Acá tenemos otra linda carta. Mm, que son unos papeles de negocios con un alto porteo en el vuelo que salió el 4, perdón, 4 de noviembre del 37. Y bueno, tuvo una salida tardía de Frankfurt y luego demoras en Marsella por problemas climáticos. Así que bueno, se fueron acumulando demoras, pero el vuelo finalmente llegó. Así que es una linda combinación de un tipo de envío menos frecuente, los papeles de negocio, pesado, de 300 gramos, por lo que tiene, bueno, un porte importante y un lindo destino en Perú, en Lima. Es una linda carta. Y acá tenemos otro origen interesante, que es Liechtenstein, también poco común, un origen poco común. Y esta es una aceptación para el vuelo del 16 de diciembre del 37 vía Frankfurt. Y acá pueden ver, bueno, que la carta se lo certifica, ¿no?, de Vaduz en Liechtenstein. Dice con el servicio aéreo alemán vía Frankfurt. Y acá tenemos, bueno, un ambulante suizo al dorso y luego siguió por un ambulante alemán, Frankfurt-Basel, y bueno, con esto llegó a Frankfurt y de allí tomó la ruta a Sudamérica. Así que un lindo origen también, poco común, de Liechtenstein a Brasil. Y acá tenemos algo bueno que no mostré en la charla anterior porque, bueno, lamentablemente no tenía piezas, pero existían unas tarifas reducidas para Navidad, fin de año, que eran válidas, si no me falla la memoria, hasta 6 de enero, que ofrecían, bueno, a una tarifa realmente muy reducida, enviar tarjetas, ¿no?, por Navidad y todas esas cuestiones, felicitaciones, ese tipo de cosas.
Luego, cuando veamos la parte de Sudamérica a Europa, vamos a ver que también hubo de esto y hubo muchas tarjetas diferentes. Son algo menos comunes desde Europa a Sudamérica. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de las tarjetas, la tarifa era de 30 Fenech, incluyendo el porteo de superficie y la sobretasa aérea. Para que vean la diferencia, en otra época, fuera de fin de año, una tarjeta a Brasil, por ejemplo, como es este caso, habría costado 140 Fenech y ahora la pueden enviar por solo 30. Para que vean, bueno, que la tarifa era realmente reducida. Y acá tenemos este lindo envío, que es del 18 de diciembre del 37, desde Bremen a Río de Janeiro, y está solo tarifada con 15, pese a que debían ser 30, y es por eso que la multaron por el doble faltante, faltaban 15, la multaron por 30, así que, bueno, el destinatario habrá tenido que pagar eso, ¿no? Al llegar la tarjeta. Y acá pasamos ahora ya al año 38, que acá ya empezamos a ver algunas otras particularidades. Porque por un lado, bueno, tenemos algunos cambios en las rutas, se hace una extensión de la ruta hasta el Perú, hay vuelos directos desde Río de Janeiro a Buenos Aires, se agregan otros nuevos aviones y otras cosas, pero también empiezan algunas cuestiones ya más sociales. Ya en el año 38, ya la temperatura, digamos, en Europa iba aumentando, empezaban las tensiones, y Alemania empieza con sus anexiones. Así que esto va a disparar algunas cuestiones que va a tener su impacto en este servicio. Entonces, por ejemplo, va a pasar que algunos viejos destinos como Austria, o los Sudetes de Checoslovaquia van a sufrir algunos cambios en sus envíos. Austria deja de ser Austria, los Sudetes dejan de ser Checoslovaquia, pasan a ser Alemania. Al poco tiempo Checoslovaquia desaparece también y aparecen Moravia, Eslovaquia, aparecen nuevos posibles orígenes. Así que bueno, todas estas cuestiones vamos a ver cómo también se reflejan en este servicio. Y también otra cosa que pasa es que como en el año 35 se habían cortado ya los catapultados del Atlántico Norte, por unos años los envíos a esos países del norte o de Centroamérica muchas veces iban vía barco y luego avión desde Estados Unidos, o a veces hacían avión hasta Francia, barco y avión desde Estados Unidos, esas cuestiones. Pero ya en estos años 38, 39 empiezan a aparecer también cartas dirigidas al norte de Sudamérica, como Venezuela, Colombia, esos países, y Centroamérica y el Caribe, que van vía la ruta de Lufthansa por Sudamérica. Son bastante menos frecuentes esos destinos, pero empiezan a aparecer un poco más por estos años. Así que pasemos entonces. Estamos comenzando el año 38 y acá tenemos una aceptación de Escocia para un vuelo catapultado del 27 de enero del 38 hacia Tres Arroyos en Argentina, con bueno, varios tránsitos, la llegada a Berlín, a Buenos Aires y a Tres Arroyos. Acá ya estamos en febrero del 38 y tenemos dos aceptaciones, una de Dinamarca hacia la Argentina en el vuelo del 3 de febrero del 38 y otra de Italia para el vuelo del 17 de febrero a Brasil. ¿Ven? Otra linda carta de Italia hacia Brasil. Y como mencionara antes, ya en marzo del 38 empiezan otras cuestiones más políticas, sociales, pero que afectan a este servicio. Y como saben, el 12 de marzo del 38 las tropas alemanas, bueno, ingresan a Austria sin encontrar mucha oposición y proceden a anexarla. No voy a entrar en detalles anteriores de cómo se llevó eso todo, pero bueno, el 12 de marzo sucede esto y acá pasan, desde el punto de vista postal,
hay una cuestión interesante que es de que desde el momento de la anexión hay tres periodos tarifarios diferentes que se ven reflejados en la postal. El primero, inmediato luego de la anexión, desde el 13 de marzo hasta el 3 de abril, o sea, menos de un mes, se continúa con usando los sellos austríacos y las tarifas austríacas, como para que, bueno, como si no hubiera pasado nada, para, bueno, asimilarlo fácilmente. Después, desde el 4 de abril hasta el 31 de julio, el 38, se usaban las tarifas de superficie alemana, pero servicios extra, como certificado, expreso, las sobretasas aéreas, con tarifas austríacas. Y se permite aquí el uso de ambos sellos, alemanes y austríacos, con el valor de los Groschen austríacos aproximadamente valían dos tercios de los Pfennig. Así que 40 Groschen eran 30 Pfennig alemanes. Y luego, ya a partir desde el 1 de agosto del 38 hasta el fin de la guerra, ya sí se imponen las tarifas alemanas completamente y el uso de sus sellos. Así que bueno, esos son los tres periodos que se ven. Y acá puse a modo de ejemplo bueno, no postal por supuesto, pero sí esta etiqueta, ¿no? Para el voto por la anexión de Austria a Alemania, que fue, bueno, lo que disparó todo esto. Y vamos ahora a lo postal. Como mencionaba recién, desde el 4 de abril hasta el 31 de julio se dio este periodo en que se permitían ambos sellos, el uso de ambos sellos alemanes y austríacos, con esta combinación de tarifas. Y acá tenemos, bueno, dos ejemplos, dos vuelos catapultados que salieron desde Austria, bueno, la ex Austria, que ahora era parte de Alemania, ¿no? Esta región que pasó a llamarse Ostmark, incluida ahora en Alemania. Y tenemos esta aceptación, la primera, que salió el 12 de abril desde Viena para tomar el vuelo del 14 de abril rumbo a Sudamérica. Y tiene estas marcas violetas que conmemoran el plebiscito que hizo, un nuevo plebiscito que hizo el 10 de abril del 38 para convalidar la anexión, que por supuesto nuevamente salió que sí y siguieron adelante. Y pueden ver, bueno, cómo tiene los sellos alemanes y la sobretasa y todos los sellos austríacos pagando la tarifa completa. Y el de la derecha, similar, más interesante, es un papel de negocios desde también Viena, ya un poco después, el 23 de junio del 38, para la Argentina, nuevamente, este es un bueno, papel de negocio de 50 gramos con la combinación de sellos alemanes y austríacos. Así que bueno, son interesantes estas cartas porque bueno, los periodos de estas cuestiones fueron bastante cortos, así que bueno, no abundan las cartas en estos periodos. Seguimos avanzando en el año 38 y acá llegamos al mes de abril. Estas también son dos cartas de Andy. Y la de la izquierda, acá tenemos una muy linda muestra sin valor de Italia para el vuelo que salía de Frankfurt el 7 de abril, con un lindo uso de estas 25 liras. Italia, que en general es raro usado, más aún en una muestra sin valor que es mucho menos frecuente. Así que acá le agregaron vía aérea, vía Cóndor, para que no queden dudas. Muy lindo envío. Y la de la derecha, también una aceptación desde Alejandría, en Egipto, para un vuelo posterior del 21 de abril, perdón. También un lindo origen, Egipto, desde allí hacia Argentina nuevamente. Así que una vez más, está bueno mostrar estos otros orígenes, ¿no? Desde otras rutas, como alimentaban esta ruta troncal hacia Sudamérica. Y nuevamente, año 38 tenemos el tercer y último accidente que se da en este sentido de la ruta, que sucedió el 22 de mayo del 38, cuando uno de los Junkers que hacía el tramo por Brasil, el Guarací, salió desde Río de Janeiro
para, bueno, continuar su viaje, ¿no? Hacia el sur, el resto del recorrido. Hizo una parada en Santos y ya ahí se vio que tuvo varios problemas, tuvo varios intentos, logró salir en medio de un clima tormentoso y bueno, tuvo un problema con el motor, se detuvo y el avión cayó al mar. Por suerte estaba a poca altura, por lo que el avión flotó. No, el impacto no fue tan grave, flotó durante un rato y eso permitió que la mayor parte de la tripulación y pasajeros pudiera salir antes de que el avión se hundiera. Así que solo hubo una víctima, digamos. Así que bueno, dentro de lo malo del accidente fue bastante digamos, no fue tan grave en comparación con otros que sí falleció toda la tripulación y todo. Y bueno, nuevamente cayó en el agua, se recuperó la correspondencia, quedó muy afectada, como pueden ver, por el agua, pero bueno, se la secó y se le dio curso, ¿no? Para que siguiera hacia sus destinos. Y acá tenemos esta carta también que había salido desde Berlín el 18 de mayo hasta Santa Cruz en Brasil. Y bueno, acá podemos ver los restos del gomígrafo rojo. Y bueno, el dorso no deja lugar a dudas. Le pusieron esta etiqueta de cierre que dice, bueno, correspondencia dilacidada, que dice, bueno, correspondencia dañada, no, servicio postal, accidente de avión aplicada en Brasil. Bueno, lógicamente perdió los sellos por el agua y todo, y tiene también la censura de Brasil allí al llegar. Y acá tengo otro caso interesante del mismo accidente, pero en este caso no salió desde Europa, sino que esta es una carta que dentro de Brasil salió desde Paso Fundo hacia Porto Alegre, es decir, hizo una parte del tramo de la ruta, la que circulaba, bueno, dentro de Brasil, con, bueno, la mala suerte que tomó justo este avión y se accidentó. Pero bueno, es digamos, una carta que circuló por un tramo más reducido. Digamos, esta carta no saltó el Atlántico, circuló de Brasil a Brasil con la desgracia de que tomó el vuelo accidentado, ¿no? Pero bueno, me parece un caso diferente para mostrar, bueno, otra carta que viajó en el mismo vuelo, pero que no saltó el Atlántico. Y acá, ya en mayo del 38, el 24 de mayo, esto luego lo vamos a ver en las charlas de Sudamérica, pero se inaugura el servicio de Lufthansa directo desde Lima, vía La Paz, Corumbá y Río Janeiro. Y el primer vuelo desde Europa directo hacia Lima fue el 2 de junio. Acá, bueno, idealmente estaría bueno conseguir una carta a Perú. Yo, bueno, aún no la tengo. Está esta carta hacia la Argentina, es decir, salió en ese vuelo. Idealmente, bueno, hay que buscar justamente, como digo, una Perú para mostrar que es efecto el viaje por esa ruta. Pero bueno, por lo menos quería ilustrar este vuelo que tengo esta carta, ¿no? Que cuando se inauguró ese viaje, esa nueva ruta directa hacia Perú vía Lufthansa. Seguimos en julio del, del 38 y acá tenemos una aceptación esta del 6 de julio del 38 para el vuelo que salía el 7. Está dirigida a Curazao, nuevamente en el Caribe, un destino inusual. Aquí pusieron, bueno, Curazao, Venezuela, no es Venezuela, pero bueno, la carta llegó igual. Y en este caso, este vuelo tuvo que hacer una parada de emergencia en Mendoza, en Argentina, y luego tuvo 20 horas de demora en Santiago. Así que bueno, eso afectó también en el viaje, el arribo a Curazao, y finalmente llegó el 14 de julio. Pese a todo, bastante rápido, considerando que salió el 6 de julio y fue desde Europa a Sudamérica, subió todo a América del Sur y hasta el Caribe, así que todo en una semana. Y acá tenemos en el mes de agosto otra linda carta con origen de la India hacia la Argentina. Es una aceptación que fue en el vuelo del 18 de agosto hacia Buenos Aires. Y en este caso, uno de los Dornier 18, estos que hablamos antes, el Ciclón, tuvo una demora de 16 horas en Fernando de Noroña por problemas en el motor. Así que bueno, estos destinados a Buenos Aires, todo, bueno, sufrieron estas demoras.
Así que no, nuevamente, siempre los destinos, o los destinos no, orígenes en Asia, África, ni hablar Oceanía, son muy infrecuentes, así que siempre está bueno mostrar cómo todos esos lugares también tuvieron conexión con esta ruta para llegar a Sudamérica. Esta es otra carta que me prestó Andy, es una aceptación desde Malta, que fue en el vuelo del 8 de septiembre del 38 hacia Buenos Aires. Y en este caso, el vuelo que iba normalmente desde Frankfurt a Marsella, en Francia, fue desviado hacia Toulouse por mal tiempo. Así que bueno, esta carta desde Malta siguió esa ruta alternativa, ¿no? Por el mal tiempo, así que fue vía Toulouse en vez de Marsella. Y como mencionaba hace un minuto, los destinos en Asia, África son raros y ni hablar Oceanía. Esta es otra pieza de Andy. Y es una aceptación desde Australia el 24 de septiembre, que salió con el vuelo del 29 de septiembre hacia Buenos Aires. Fue, bueno, vía Londres, Berlín, Frankfurt y desde allí a Sudamérica. Así que, bueno, un origen rarísimo para esta ruta, ¿no? Desde Oceanía. Ya acá vemos que está escrito en polaco, vaya a saber por qué, quién sería, habría que verlo. Pero bueno, un origen muy, muy, muy raro para esta ruta. Y ya avanzado el año 38, acá volvemos nuevamente con temas políticos, sociales, y llegamos a la anexión de los Sudetes. Y como mencionábamos hace un ratito, tras la anexión de Austria, ¿no? En marzo, Hitler empezó a presionar a Checoslovaquia para que se escuchara los reclamos de los alemanes étnicos que vivían allí, por esas zonas. Entonces, bueno, luego de varias cuestiones, votos, hubo partidos que se armaron ahí en los Sudetes y todo. Luego tienen lugar los acuerdos de Múnich y el 30 de septiembre del 38, el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania finalmente reconocen que los Sudetes son alemanes y Alemania procede a ocuparlos, a invadirlos entre el 1 y el 10 de octubre. Entonces, bueno, los aliados, bueno, los que serían luego los aliados, finalmente se dieron con esto con tal de, bueno, intentar apaciguar un poco a Alemania, pero bueno, esto no hizo más que echar leña al fuego. Y acá vemos un poco el mapa. Esto que se ve, bueno, en medio, esto es lo que era Checoslovaquia y lo que se convirtió luego entre el 38 y el 39. Esta zona abierta más clarita es la zona de los Sudetes, que es lo que se anexó en este momento en el 38, y ya podemos saber que en el 39 lo que quedaba de Checoslovaquia se parte, se elimina y se crea el protectorado Bohemia-Moravia, aparece el Estado eslovaco, bueno, y otras partes se reparten con otras zonas. Así que bueno, nuevamente esto va a generar que en los subsiguientes meses aparezcan envíos desde estas nuevas zonas y que circulen por esta ruta. Así que veamos algo de ello. Que también son dos cartas de Andy, que son dos aceptaciones de los Sudetes poco después de la anexión, que fue ahí en octubre del 38, y que se caracterizan por estas típicas marcas provisionales, digamos, antes de que se actualizaran, ¿no? los matasellos y que el Reichspost alemán se hiciera cargo completamente de todo y se actualizaran todo lo que tenían ahí los correos checos. Entonces, en estos casos. Tenemos esta carta de la izquierda de Tisa para que salió por el vuelo el 13 de octubre del 38, con estas cancelaciones provisorias, el gomígrafo Lufthansa hacia Argentina, y el de la derecha de De Haida, también con esta marca provisoria, Gladstadt Haida, con bueno, la fecha, como no eran fechadores, le ponían la fecha aparte y salió con el mismo vuelo, ¿no? Del 13 de octubre, ¿no? También hacia la Argentina. Son interesantes también porque, bueno, fue también un periodo corto antes de que adoptaran los sellos y tarifas y matasellos alemanes completamente, así que, bueno, también es interesante buscar estas desde el comienzo de la anexión de los Sudetes.
Y seguimos en el mes de octubre y acá tenemos la incorporación de otro avión a la flota que proveía el servicio a Sudamérica y se empieza a usar este Heinkel 116, el Passat, para el tramo que se hacía entre Frankfurt y Las Palmas. Y acá tenemos una linda aceptación desde Alemania, que fue en ese vuelo, con un alto franqueo que tiene 12 sobretasas aéreas de 125 Fenech a Brasil y un porteo de triple de carta al exterior. Así está bien claro acá, 55 el porteo de la carta y los 15 marcos, que son las 12 sobretasas aéreas. Y vamos avanzando también en el 38 ya en noviembre, y seguimos con algunos problemas. Y acá tenemos esta aceptación a la izquierda desde Danzig a Colombia, una combinación de origen-destino, para el vuelo que salía desde el 17 de noviembre, que salió tardíamente desde Frankfurt. En la derecha, esta también es una pieza de Andy, es una tarjeta con respuesta dirigida a Quito, que salió en el vuelo siguiente del 24 de noviembre y que debió hacer una parada en Ginebra por combustible. Así que bueno, también acá tenemos un par de vuelos que sufrieron algún inconveniente, algunas demoras en el mes de noviembre vía Lufthansa. Acá hay otra linda combinación de origen y destino. Tengo esta carta de Letonia a Bolivia, que salió en el vuelo del 8 de diciembre del 38. Y bueno, pueden ver acá la fecha del salir, bueno, el 1 de diciembre desde allí. El 2 ya estaba en el ambulante alemán dirigiéndose hacia Alemania. Y luego, bueno, salió en el vuelo del 8 de diciembre del 38. Y acá tenemos la recepción en Oruro, en Bolivia, al frente, el 12 de diciembre. Así, bueno, también un menos frecuente origen Letonia. Y bueno, también dirigida hacia Bolivia, que tampoco es lo más común como destino. Una linda combinación. Y llegamos nuevamente al fin de año. Y acá tenemos a la izquierda dos aceptaciones para el mismo vuelo del 15 de diciembre del 38, que también tuvo un inconveniente, que como había un clima adverso en Frankfurt, finalmente el vuelo salió desde Colonia. Y acá tenemos a la izquierda nuevamente una tarjeta con la tarifa de fin de año, en este caso pagada completamente, no como la anterior que le había mostrado tasada. La tarifa era de 30, acá bueno, pagaron 31, es normal. Y salió esta desde Alemania hacia la Argentina con la tarifa reducida. Y a la derecha tenemos otra carta que salió con el mismo vuelo del 15 de diciembre desde Leipzig hacia La Habana, en Cuba. También un destino poco común en el Caribe, así que interesante combinación. Como mencionaba antes, en estos años se empieza a ver un poco más estos destinos en Centroamérica y el Caribe, pero aún así no son nada comunes. Y llegamos al año 39, que va a ser el último año del servicio. Así que, porque bueno, el servicio se acaba cuando estalla la guerra, así que vamos a ir viendo cómo se llega a eso. Pero al principio del año todavía estaba lejos eso. ¿Y qué pasa? El 1 de enero del 39 también se estableció una conexión directa de Lufthansa entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Así que acá tenemos una carta, una aceptación desde España, desde Sevilla, dirigida a Córdoba, en Argentina, que tomó el vuelo que salió el 5 de enero del 39 y que, bueno, hizo uso de este primer vuelo directo desde Entre Río y Buenos Aires para luego dirigirse a Córdoba. Así, bueno, acá tenemos una carta que pasó por ese primer vuelo directo. Y seguimos con los destinos por el Caribe. Como mencionaba antes, empiezan a verse un poco más en estos años. Esta de la izquierda es también una pieza de Andy, la de la derecha es mía. Tenemos una carta a Cuba, otra a Curazao, las dos dirigidas a dos barcos diferentes.
La de la izquierda dirigida a un pasajero del Milwaukee. La otra va de Holanda a un pasajero del Costa Rica, que estaba en Curazao. Y bueno, la primera, la de la izquierda, salió el vuelo del 2 de febrero del 39 y la siguiente de Holanda a Curazao salió el vuelo del 26 de enero. También, bueno, dos lindos destinos en el Caribe, poco frecuentes. Nuevos orígenes no tan comunes. Tenemos a la izquierda una de las Indias holandesas hacia la Argentina, que salió en el vuelo del 16 de marzo del 39. Y está a la derecha también es una pieza de Andy, que es una aceptación desde Hungría a la Argentina, el vuelo del 23 de marzo, que, bueno, con una alta tarifa, ¿no? De 7 pengo, esto de un interesante porteo desde Hungría. Y acá seguimos con los orígenes raros. Esta es una linda que tengo que salió desde la Compañía de Mozambique, ¿no? En el sudeste de África, hacia Buenos Aires, que salió en el vuelo el 23 de julio del 39. Y bueno, primero fue vía Imperial Airways hasta Londres, después Lufthansa hasta Berlín, luego nuevamente Lufthansa hasta Frankfurt y siguió luego la ruta normal a Sudamérica desde allí. Bueno, es un muy raro origen y una vez más sirve mostrar estas cosas para ver todas las conexiones que alimentaban a la ruta a Sudamérica. Sí, bueno, tiene esta compañía Mozambique con el gomígrafo aplicado en Berlín cuando llegó desde Londres. Y en el mes de abril del año 39 se sigue actualizando la flota de aviones y ahora se actualizan los aviones que cruzan el Atlántico y se incorpora un nuevo Dornier, el Do-26, en este caso bautizado Sea Adler, como águila marina. Y acá tenemos una linda aceptación desde el Vaticano para dicho vuelo con destino a la Argentina. También el Vaticano es un origen poco común, así que bueno, siempre es interesante mostrar estas cosas, porque uno a veces piensa que tal vez, bueno, los orígenes en Europa son más comunes que otros, y es verdad, pero no todos los orígenes en Europa son comunes. El Vaticano no es común. Otro interesante origen desde la Argentina, esta es una que adquirí recientemente, una aceptación de la India, que salió en el vuelo del 11 de mayo del 39, también vía Londres, Berlín y Frankfurt, y llegó el 15 de mayo del 39 hacia la Argentina. En el mes de mayo acá tenemos también otro vuelo, una aceptación desde Finlandia, que también no es muy común. Y en este vuelo que salió el 18 de mayo del 39 con destino a la Argentina, donde también hubo algunas demoras en Lisboa y Bathurst por problemas con los motores. Así que bueno, llegó poco más tarde de lo usual y es, bueno, un lindo origen también, con lindo franqueo desde Finlandia hacia la Argentina, con el bomígrafo ahí siempre presente. Y ya estamos a mitad de año del año 39 y tenemos un nuevo vuelo récord, uno de los Focke-Wulf de 200, en este caso el llamado Holstein, establece un nuevo récord en el viaje entre Frankfurt y Bathurst de 19 horas 14 minutos. Y acá tenemos una aceptación desde Berlín hacia La Habana, en Cuba, también un lindo destino, como ya hemos mencionado antes, con este vuelo que estableció este nuevo récord en este tramo del viaje de Frankfurt hasta Gambia. Y recuerden que antes mencionáramos que cuando se anexaron los Sudetes en el 38, luego en el 39 sucedió, bueno, el desmembramiento de lo que antes era Checoslovaquia.
Y eso dio lugar al surgimiento de nuevos estados, como fue el Estado eslovaco y Bohemia-Moravia, el protectorado, ¿no? Que finalmente eso agregó nuevos posibles orígenes a esta ruta. Y acá tenemos una linda aceptación desde el reciente Estado eslovaco formado, en esta carta que salió desde Eslovaquia a Ecuador, también linda combinación de origen-destino, que salió en el vuelo del 13 de julio del 39. Envía un poste restante en Quito, con bueno, este franqueo vistoso, con los bordes de esquinas de plancha, los bordes superiores, en franqueo al frente y dorso. Y acá, bueno, es una linda combinación de origen-destino, como decía antes. Y de la misma manera en que surgió Eslovaquia, como dijera hace un minuto, también apareció el protectorado de Bohemia-Moravia. Y durante, bueno, un poco tiempo, porque esto, bueno, también fue creado marzo del 39, así que coexistió unos meses con la ruta. Y acá tenemos esta aceptación desde Bohemia-Moravia hacia Brasil, en el vuelo que salió el 20 de julio. Y bueno, franqueado con la primera emisión de los sellos de Bohemia Moravia, que usaba los sellos checoslovacos con la sobrecarga de Bohemia Moravia. Y el siempre presente bomígrafo. Y acá, para que no quede dudas, dice, bueno, solamente con el servicio aéreo alemán hacia Sudamérica, vía Frankfurt, para que no queden dudas de la ruta. Bueno, es un lindo impreso certificado de Bohemia Moravia a Sudamérica. Acá, bueno, me quedó mal el título, no es de memoria hoy esto, por supuesto. Estas son dos cartas también que me pasó Andy. Y tenemos también una interesante acá, aceptación desde las Indias holandesas hacia la Argentina, en el vuelo que salió el 3 de agosto del 39. Fíjense que ya estamos avanzados en el año y acercándonos a la guerra, el 3 de agosto del 39. Una linda carta con un lindo porteo desde las Indias holandesas, también vía KLM. Ahora acá entiendo la mía de que estaba manuscrito, decía esto mismo, vía KLM a Europa y Onward Air Transmission vía natal. Seguramente la que yo tenía decía exactamente lo mismo, pasa que era letra manuscrita. Y esta otra, la de la derecha, estaba en una aceptación desde Yugoslavia hacia la Argentina también, en el vuelo siguiente, que fue el 10 de agosto del 39. También un origen no tan común, Yugoslavia. Así, bueno, dos lindas cartas también, ya en esta etapa avanzada de la ruta. Y finalmente llegamos a lo que fue el último vuelo, que el último vuelo concretado, y fíjense que digo concretado porque después vamos a ver otra cosa, el último vuelo que se concretó hacia Sudamérica salió de Frankfurt el 24 de agosto del 39. Y acá tenemos una aceptación desde Eslovaquia hacia Brasil, que salió, bueno, desde Eslovaquia el 22 y tomó este vuelo del 24 de agosto. También un lindo origen para el último vuelo desde Eslovaquia, que como habíamos visto un par de slides atrás, había sido creado recientemente, ¿no? En marzo del 39 el Estado eslovaco, luego del desmembramiento de Checoslovaquia. Así que bueno, esta es una linda pieza del último vuelo que se concretó. Esta es otra que tengo del último vuelo, que fíjense, salió también el 23 de agosto, o sea, bueno, como hasta se el 23 de agosto, el vuelo salió el 24 al día siguiente, con destino Costa Rica, también en Centroamérica, que es bastante inusual como destino por esta vía de Sudamérica. Así que bueno, también un lindo destino para el último vuelo que se concretó. Y acá llegamos a otra curiosidad, que es el fin definitivo de la ruta, que es un vuelo cancelado. ¿Por qué? Lufthansa tenía planeado, luego del vuelo que vimos recién, el 24 de agosto, tenía planeado ya uno para el 31. Pero debido ya a la creciente atención puse atención con C en vez de con S, qué mal, a la creciente tensión política, bueno, finalmente ese vuelo se cancela.
ya había tenido lugar este ataque en Polonia que Alemania usó de excusa para la invasión. Entonces, finalmente este vuelo no salió. Pero ¿qué pasó? Muchas sacas ya estaban allí en Frankfurt y les habían aplicado el gomígrafo. Entonces, puede ser confuso. Uno ve estas cartas y tiene el gomígrafo y puede creer que finalmente se vía Lufthansa, pero no. Este vuelo se canceló. Así que existe correspondencia que estaba destinada a ese vuelo del 31 de agosto, pero no salieron por ello. Esta está Matas ya el 29 de agosto, o sea, 2 días antes del supuesto vuelo. Ya tenía el gomígrafo, pero no salió por esa vía. Con un conocido de Córdoba, una vez nos hemos puesto a investigar, a haber visto, a ver varias piezas de este vuelo cancelado, y vimos que parecía que habían salido con dos vuelos diferentes, porque había algunas con recepción el 16 de septiembre en Brasil o el 17 en Argentina y otras que llegan el 27 de septiembre a Argentina o el 26 a Brasil. Entonces, no quedaba claro cuál fue el destino de esas últimas sacas destinadas a este vuelo cancelado. Parecía que algunas salieron vía Air France, otras salieron después, así que bueno, ahí hay que seguir indagando. Pero bueno, así que este es un vuelo que puede engañar, como decía antes, porque tiene el gomígrafo, pero ya no es Lufthansa. Y acá hay otro de ese mismo vuelo cancelado, que está martes ya el 25 de agosto. Recuerden que el último vuelo que se había concretado era el 24, así que está la matriz ya el día después. Y estaba destinada a ese vuelo del 31, que no salió por Lufthansa. Y fíjense que llegó el 27 de septiembre del 39, un mes después. O sea que estuvo ahí estacionada un tiempo, pues fue justo cuando estalló la guerra y salió luego vía Air France. Air France tenía una fecha de arribo en esta época, así que esta carta salió vía Air France finalmente. Pero bueno, este fue el destino de estos vuelos destinados a Lufthansa que no fueron tal y que salieron por otras vías. Y con eso cerramos el capítulo de la ruta desde Europa a Sudamérica. Y acá traigo de vuelta, bueno, para refrescar, ¿no? La bibliografía. Lo voy a hacer en cada charla porque después, bueno, vaya uno a saber qué video vea la gente luego online, si lo ven uno, todos o uno no. Así que, bueno, no está de más ponerlo en cada una de las charlas. Y como dije en la charla anterior, el libro de la izquierda, bueno, es la Biblia, ¿no? Para esta ruta Lufthansa, que es donde está el core, ¿no? Toda la información de cada uno de los vuelos Lufthansa, pero también siempre va a ser útil conocer información de Air France, a veces para contraponer si un vuelo es de Air France o Lufthansa, a veces por ver las fechas de arribo de ambas. Y como mencionamos antes, en el primer tramo de la ruta tenía mucha injerencia los Zeppelines, así que tener los catálogos Zeppelin siempre ayuda también. Y bueno, con eso ya cerramos esta parte, con esto ya cierra las primeras dos charlas, que era la ruta desde Europa hacia Sudamérica, y luego en las dos siguientes fines de semana quedan dos charlas más que vamos a ver el sentido inverso de la ruta, ¿no? La correspondencia desde Sudamérica hacia Europa. Así que bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Y bueno, ahora agradezco a ustedes por su tiempo y paciencia y quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta que tengan. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Fernando. A ustedes. Muy bien. Ok, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras surgen las preguntas, ahí está una pregunta. Arnulfo, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pero Eh, no, saludos. Entré un poco tarde, Fernando, perdón, se me hizo tarde, pero una pregunta que es repetitiva. ¿Por qué se les llama aceptación? ¿Porque aceptan la pieza y viene de otra ruta postal o cuál es el concepto? Perdón. nunca me la había puesto a pensar la definición de la palabra. La usaba, pero en realidad sí es, digamos, bueno, estoy tratando de usarla sin de usar la misma palabra, ¿no? Sin usar la palabra aceptar, pero es
como se me hace difícil sin usar la misma palabra aceptar. Pero De bueno, origen. el origen sí, es reconocer la llegada de correspondencia destinada a esta ruta desde otros orígenes. Ok, Sí, sí. muy bien, perfecto. Muy bonita plática. Nuevamente, felicidades por la plática y por el material también, tanto a ti como a Andrés. Andy. Gracias. Sí, sí, le agradezco nuevamente a Andy que me facilitó ahí tantas piezas. Por favor. Sí, sí. Yo tengo algunas cosas lindas, pero Andy tiene una colección extraordinaria. Esto se denota un trabajo en equipo y es maravilloso. Sí, Hace bueno, muchos años Andy, que trabajamos en equipo. Lo sí, sé, lo sé, Andy. Hasta tú me has ayudado mucho, lo reconozco también, cuando he preguntado, y también Fernando. Muchas gracias. no por nada. Sí, sí, Andy nos ha contagiado a varios el tema de estos vuelos de Lufthansa, sí. Muchas gracias. Fernando, No, como siempre, muy interesante la charla. Lo que me llamó mucho la atención, sobre todo en esta parte, cuando ya después del 37 que ya no hay cepelines, eh, que se siguió utilizando el cachet con el mismo dibujito que tenía el Zeppelin y el avioncito, que se siguió usando y usando como que si hubiera alguna intención de reactivar el servicio, no sé, pero me da mucho la atención que 37, 38 y 39 era la misma marca, teniendo en cuenta que después fuera de Alemania no había servicio de Zeppelin. Muy bueno, interesante eso. sí, bueno, por un lado, ojo, siguió habiendo algunos vuelos del Zeppelin. El 37, recuerdan que el Hindenburg Bueno, fue antes de mayo me refiero, antes de mayo del por eso, claro. 37. Y dentro de Alemania siguió habiendo algunos vuelos hasta el 38 y creo que Ujú, algunos hasta el Graf Zeppelin, no sé si no hasta el comienzo del 39, pero el ujú, 38 seguro, pero más dentro de Europa. ujú. Ah, Pero bueno, si hubo alguna intención de reactivar o seguir usándolos en este servicio de Lufthansa Sudamérica, lo desconozco, pero ya no hacía falta porque, digamos, ya en sí los vuelos catapultados eran mucho más eficientes, ujú, más rápidos, así que el Zeppelin ya quedaba más como algo más de propaganda o para llevar pasajeros y otras cosas, no tanto correspondencia. Siguió habiendo algunos vuelos de Zeppelin, pero independiente de esto, digamos, ahora como que cada uno siguió por su cuenta. Lufthansa se ya, encargó 100% de sus viajes semanales a Sudamérica y el Zeppelin hizo algún par de vuelos más a Sudamérica, pero por su cuenta, que ya no tenían nada que ver con con la ruta de Lufthansa. ujú, Y el cachet, se siguió usando, ujú, bueno, como tú dijiste, en esta ruta, bueno, a último momento, hasta ese vuelo cancelado el 31 de ujú, agosto, y el Zeppelin, el norte y el sur, también siguió usándolo en los otros viajes que hizo. Y como dijeron en la primera charla, bueno, uno los puede distinguir por las letras que tienen ujú, en los costaditos y que eso te permite ayudar a saber de, bueno, si salió de Friedrichshafen o de Stuttgart antes o de Frankfurt luego. Bueno, de cada letra significa alguna cosa, así que eso está bueno y es un dato útil también a veces para detectar cartas armadas o adulteradas, que a veces gente que quiere, no sé, encarecer alguna carta y agrega marcas, cachet, y uno te das cuenta, miras la fecha, miras el cachet, las letras no coinciden, la fecha tampoco, es decir, bueno, esto no pudo ser Zeppelin nunca o no pudo ser Lufthansa nunca. Digamos, ese tipo de detalles también ayudan mucho a validar las piezas. sí. Y con relación a este vuelo, el cancelado, el último Sí. que mencionaste, eh, esas cartas, las que posiblemente se enviaron con Pan American, ¿sabes si por la fecha, si es posible que se hayan enviado vía América para hacer Eh, toda la ruta, o sea, de Europa a América y después a la Norteamérica, después a Suramérica, o por África? y yo creo que es más probable por África. Ok. Sí. Sí, habría que sentarse a ver bien con las fechas de salida, ver todo, la llegada, todo para corroborar efectivamente, pero yo creo que lo más probable por África. Ok, Ujú. perfecto, gracias. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
No miro más manos. Ahí está, Andy, adelante. Sí, quiero hacer un mini comentario. No es una pregunta, es un comentario porque quiero redondear una cosa que está clara. Era un servicio enormemente confiable, muy confiable, a tal punto que muy bien Fernando muestra pequeñas diferencias de horario como cosa extraordinaria, porque realmente se sabía, y yo les voy a dar un ejemplo de eso que a mí me escalofrió. Yo esto colecciono desde hace por lo menos 30 años o más. Y compré de estas cartas montones, ¿sí? Y una vez compré en el Parque Rivadavia y la dejé arriba de mi escritorio y quedaron algunos años ahí paradas, hasta que un día las miré y encontré una dirigida a mi padre, que yo había comprado de casualidad, dirigida a mi padre a Radio El Mundo. Mi padre era director de orquesta en Radio El Mundo. La carta venía de Gran Bretaña, de Londres, mandada el día 4 de marzo de 1937. Mi padre inmigró a la Argentina el 31 de diciembre del 36, o sea, era su primer cumpleaños en Buenos Aires. La carta la escribe mi tía desde Londres 3 días antes, y eso es porque en el correo le dijeron, si usted quiere que esté el 7 de marzo, mándela el 4 de marzo. Y la mandó el 4 de marzo y llegó el 7 de marzo. O sea, era enormemente confiable en el correo. Podían ir en España, en Francia, en Italia, donde fuera a preguntar qué día tengo que mandar la carta para que llegue tal día. Realmente una cosa pensar hoy en día, no ni hablar hoy en día que es un desastre el correo, pero la precisión que eso tenía, ¿sí? Es realmente impresionante. Y te digo, me escalofrió cuando la vi, pues dije, no puede ser. Mi querida tía Fritzi había mandado esa carta para el cumpleaños de mi padre. Me habías contado, fantástico recuerdo, sí, Ujú, sí. Sí, pero realmente era muy confiable, muy ujú. confiable. Sí, sí. A mí incluso me sorprendió a veces cuando, por ejemplo, uno de los accidentes, creo que fue el de Gambia, que luego de que recuperaron, bueno, encontraron el siniestro, ¿no? Recuperaron las sacas, las secaron y las despacharon ese mismo día. O sea, pasó el accidente, lo encontraron, recuperaron los restos, recuperaron las sacas, las secaron y lo mandaron redespachado el mismo día. Así que prácticamente casi no tuvo demora. Es como si no hubiera habido accidente. Sumando lo que dice Andy, fíjense la enorme eficiencia que pese a que el avión se estrelló, casi no impactó en el tiempo, o sea, se demoró horas, pero casi no afectó nada en el viaje llegaron en las fechas esperadas, la carta, bueno, accidentada, ¿no? Con los daños inevitables, pero digamos, en los tiempos, pese a todo lo que pasó, no se vieron afectados, que es que uno en ese caso hubiera dicho, bueno, se cayó el avión, si me llega 2 días después no pasa nada, pero aún así cumplieron y entregaron. Nuevamente, fíjense que digamos, la calidad que tenían era pero bestial. Lo interesante es cómo las secarían para que estuvieran listas tan rápido. O sea, algún hornito, o cómo habrá sido el proceso Y eso lo para ignoro, secar pero ese papel tan rápido, porque papel no, no. este, eso lo ignoro, pero debe ser así algo, sí, un ventilador caliente, no sé. Algo con aire caliente, algo así seguro, Ujú, porque encima deberían ser sacas y sacas. ujú, Incluso me imagino que deben estar hasta pegadas entre sí, unas con otras, las cartas y todo. ujú, No sé cómo han hecho, pero hasta también, bueno, es realmente loable también cómo recuperaban todo eso, ¿no? Y ujú, hacían seguir su curso. Porque a veces uno mira cartas y dice, bueno, están dañadas, ujú. pero no están tan destruidas. O sea, todavía servía para contener la carta dentro y todo. O sea, se veía deterioro, pero estaban bastante presentables. O sea, hay más dañadas que otras, hay de todo, Sí, pero se ve que también hacían un muy buen trabajo en ese sentido. sí, cierto. Ok. Bueno, pues Fernando, entonces, nuevamente, muchísimas gracias No, y a todos justo por ahí. estar aquí el día de hoy. Gracias.